Damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas a Mauricio Pozo, candidato vicepresidencial por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Mauricio, buenos días, bienvenido. Ya estamos prácticamente entrando a lo más concentrado de la campaña electoral. Por cierto, me han contado que usted lo está disfrutando muchísimo. Parece que es de los pocos candidatos que va en campaña realmente a gusto y sonriendo. ¿Cómo le va? ¿Qué es lo que le gusta tanto, Mauricio? Janet, buenos días. Bueno, efectivamente estamos, como dicen los chicos, a full recorriendo el país en varios sitios, compartiendo con Citia en algunos lugares en conjunto, en otros estamos por separado. Hemos estado ayer aquí en la ciudad de Guayaquil en la tarde, en la población, en la zona de Isla Trinitaria, estuvimos en la mañana en Quito. Ahora me traslado más tarde a la ciudad de Quito nuevamente, así que estamos en ese proceso y estamos bien, me siento bien confortable, nos ha ido bien, hemos sido muy bien recibidos en todos los sitios y me encuentro contento, seguramente por eso me comenta lo que me comenta. Bueno, pues parece que se le nota a usted, a su esposa, a sus hijos. Bueno, dice que realmente lo están disfrutando en familia, cosa que no todos los candidatos están diciendo, pero bueno, esa es la actitud que hay que tener en medio de, sobre todo, el intenso trabajo que hay que realizar. Vamos al grano, Mauricio, para aprovechar el tiempo y en la parte económica se ha concentrado la campaña de Cynthia Viteri y Mauricio Pozo en el tema del empleo. Esto, al igual que otras campañas electorales, prometen por lo menos 800,000 empleos o un mínimo de 800,000 empleos para los próximos 4 años. ¿Puede sustentarnos? ¿Cómo lo hará? Sí, por supuesto, Janet. Fíjese, la población económicamente activa en el Ecuador es aproximadamente 8 millones de personas. El 10% de esos son 800,000 empleos. Esto se resuelve por 2 vías. La una, dejándole a las empresas un espacio para que puedan contratar y para ello es necesario reducir el costo de producción. Por eso es que hemos anunciado algunos impuestos que se van a eliminar y otros que se van a reducir. Otro costo es el de la energía eléctrica, que también hemos hecho un anuncio en esa línea, así como el de tramitología, que también hemos dicho, y el tema del financiamiento, es decir, del crédito del sistema financiero, que también lo hemos hecho. Y por otro lado está el tema de la demanda, es decir, usted puede tener costos de producción adecuados, pero puede ser que no pueda vender, que no haya compradores. ¿Y cómo se arregla eso? Con inversión extranjera, inversión nacional. ¿Cómo viene esa inversión? A través de cierto tipo de reglas que le permitan seguridad al inversionista, reglas claras, estabilidad tributaria que también hemos anunciado, financiamiento en mejores condiciones, incentivos. Estamos preparando un esquema de incentivos para buscar repatriar parte de los capitales de ecuatorianos que están afuera, que por cierto es una cifra significativa. Y de esta manera hemos mapeado por sectores, agricultura, industria, comercio, turismo, qué es lo que cada uno de ellos puede generar en empleo. Por decirles simplemente como ejemplo, la autopista Quito-Guayaquil, que es un anuncio que hicimos, solamente ese proyecto entre mano de obra directa e indirecta genera alrededor de 52,000 puestos de trabajo y eso se distribuye en la construcción de la vía y en todo lo que sería aledaño a las zonas de construcción, el comercio, bombas de gasolina, pequeñas industrias, etcétera, y de esta forma vamos armando el paquete para llegar a la meta que le digo. Entonces no es una cifra sacada de la manga, está sustentada en decisiones y en anuncios que venimos haciendo. Una puntualización. Al igual que otros candidatos, se promete la eliminación de algunos impuestos, la moderación de otros o de algún tipo de incentivo frente a otros impuestos. Y por el otro lado, también hay una falta de dinero tremenda. ¿Cómo va a compensar? ¿Cómo va a compensar? Porque bueno, lo que se está apostando es a bajar los impuestos para que de alguna manera haya mucha más actividad y se genere más impuestos, es decir, tenga el resultado invertido a lo que se está teniendo ahora. Pero eso toma tiempo, Mauricio. Mientras tanto, ¿qué se va a hacer? Porque el Estado no puede estar sin el dinero o los ingresos necesarios para mantener solamente el enorme aparato estatal que ya está en marcha y que ninguno ha dicho que lo va a desmontar. Es correcto lo que usted menciona, Janet. En el lado de los costos que se van a reducir para el sector
privado, grande, pequeño, los impuestos, la energía eléctrica, etcétera. Todo eso en el programa económico que hemos diseñado está cercano a los 3.000 millones de dólares. ¿Qué tenemos que hacer? En el lado del gasto, usted tiene en los presupuestos anuales una cifra entre 8 y 10.000 millones por año. Hemos hecho los números y hemos abierto ese presupuesto para ver cuánto de esa cifra es delegable al sector privado en plazo corto. Es decir, que el Estado deje de gastar y con ello poder financiar lo que estamos ofreciendo. Y hemos calculado alrededor de 4.000 millones de dólares, que es lo que se podría delegar vía figuras de distinta naturaleza, vía concesiones, alianzas público-privadas, inversión extranjera, etcétera, al sector privado, y el Estado deja de gastar esa cifra. Y adicionalmente hemos pensado que de los desperdicios de los últimos 10 años, que suman más o menos 23.000 millones de dólares, esos son cerca de 2.000 millones por año, eso que involucra sabatinas, viajes, todo lo que son vehículos, edificios, celulares, todo lo que hemos comentado, eso también se va a cortar de tal suerte que usted tiene solamente por esos dos conceptos, tiene 6.000 millones menos de gasto anual. Y adicionalmente el tema de la refinación de crudo, que si lo podemos hacer vía sector privado a través de alguna figura tipo concesión, ahí tiene 2.000 millones de adicionales. Entonces, un poco para decir de dónde vamos a sacar la plata, vamos a sacar la plata de ahí. Pero obviamente nosotros nos sentamos del 24 de mayo y el 31 de mayo hay que pagar sueldos. Entonces usted necesita y liquidez inmediata, por ponerlo de alguna manera. Ahí estamos pensando ya venir con un trabajo previo, no podemos de ese rato ver qué hacemos, un trabajo previo que nos permita una suerte de financiamiento puente, algo temporal, hasta que nosotros podamos replantear el tema de la deuda. La deuda está imposible de pagar en las condiciones actuales, y ese financiamiento puente poder atender esas obligaciones de plazo corto. Si nosotros queremos, por ejemplo, recuperar la confianza en el sector privado, lo primero que tenemos que hacer es pagar lo que el Estado debe. El Estado debe a todo el mundo. No es verdad que se ha puesto al día. El Estado sigue debiendo a constructores, sigue debiendo a petroleros, sigue debiendo a organismos seccionales, a universidades, sigue atrasado, le ha quitado plata al seguro, etcétera. Entonces, este es un proceso, Janet, un proceso donde el cual usted tiene que salir poco a poco de los temas emergentes, a través, como le decía, de financiamiento puente, y de ahí empezar a generar las condiciones para que los dólares empiecen a ingresar y usted poco a poco se vaya a poner al día. No se puede poner al día en un año. Yo creería que este es un proceso, pero sí es importante armar el programa, porque sin el programa es imposible acceder a ese financiamiento barato que nosotros requerimos. Ahora, otra cosa, no solamente usted tiene que llegar, sentarse y pagar sueldos, tiene que llegar, sentarse, pagar deuda externa, que usted ya lo ha mencionado en este momento, pero también tiene que tomar en cuenta una cosa, que, por ejemplo, la preventa de petróleo, eso es algo preocupante, ya se gastaron el petróleo del gobierno próximo en este gobierno, ya se gastaron el dinero. Es decir, la principal, hasta ahora, la principal fuente de ingresos de nuestro país, que es el petróleo, ya no le va a generar ingresos. Eso va a quedar ahí ya gastado. Digamos, ya está en las cuentas que ya no cuentan. No estamos considerándole al petróleo porque efectivamente, como usted menciona, esa es plata ya pregastada, pongámoslo así. Así es. Pero sí hay que hacer algunas cosas. Nosotros no conocemos a qué se comprometió el Ecuador. Hay que transparentar esos convenios. Yo no sé qué está detrás de esos acuerdos, por decirle, yo no sé si eso involucra compromisos futuros, por decir, para financiamiento de otras obras donde haya mano de obra, por ejemplo, que tenga que contratarse de la China, o importaciones de bienes y servicios de ese país. Son temas que no se conocen, son convenios cerrados bajo 7 llaves. Y eso me preocupa porque obviamente puede ser que la situación sea bastante más difícil de la que a simple vista se puede observar. Hay que transparentar esa información de deuda para precisamente buscar un replanteamiento, una suerte de renegociación de esos contratos, pero efectivamente, como usted menciona, contar con la plata del petróleo para pagar las cosas, yo creo que ese tema está lamentablemente fuera del alcance del próximo gobierno. Ahora, en ese sentido,
ya, digamos, por esta preventa de petróleo ya no podemos vivir del petróleo porque ya nos gastamos previamente el dinero. Pero eso le obliga al próximo gobierno a pensar en otra actividad, en desarrollar otra actividad de donde provenga la mayor cantidad de recursos. Quizás en un inicio pues vaya lentamente, pero tienen que programarlo. ¿Cuál es su plan B frente al petróleo? ¿Es la minería, acaso? ¿Es el turismo? No sé, ahí le doy un par de propuestas y de ideas que circulan en la sociedad. Aquí hay que distinguir dos cosas. Uno es el ingreso que requiere el presupuesto del Estado para financiar los gastos del Estado. Ese es básicamente un concepto que involucra algo que es absolutamente básico. Nosotros no podemos financiar un presupuesto en un ingreso que no controlamos. El precio del petróleo, así habría espacio de generar ahí un ingreso real para el presupuesto. No depende de decisiones nuestras, somos productores marginales, exportadores marginales, por lo tanto tenemos que concentrar los esfuerzos en lo que nosotros controlamos. ¿Qué controla el Ecuador en términos fiscales? El ingreso tributario, es decir, los impuestos. Sobre esa base hay que trabajar. Otro es el ingreso para toda la economía. La economía, ¿en qué debería sustentarse adicionalmente al petróleo? En las otras actividades, pero hay temas que se han dejado muy de lado y que no se han abordado, por decirle, lo que es inversión extranjera. Nosotros tenemos una meta de 15.000 millones para los siguientes 4 años. Eso le da un poco más de 3.000 millones que es viable de alcanzar, toda vez que ya lo hicimos en el pasado. En el 2003-2004 recibimos en términos del PIB una relación de 2.7% del PIB, que es más o menos del 3% que estamos calculando para los siguientes años. Eso le da liquidez fresca a la economía, esa repatriación de capitales o esa inversión extranjera le da, e ingresos permanentes de los cuales de sectores que no hemos explotado. El caso que usted menciona es absolutamente válido. El caso del turismo es un ingreso permanente que puede inclusive ir haciendo que seamos menos dependientes de actividades extractivas como es el petróleo o como es la minería. En el presupuesto del Estado nosotros vamos a retornar a los principios graduales de que cada vez menos dependencia de ingresos petroleros. Ya hubo una ley, recuerden, en el año 2002 que se empezó a aplicar en el 2003, donde había que cada año ir reduciendo la relación entre el ingreso petrolero y el gasto. Esto que permitía que el Ecuador sea menos vulnerable, es decir, que finalmente, para ponerlo sencillo, el ingreso del petróleo sea para ahorro para futuras generaciones, una suerte de respaldo para el país, para el futuro, que es lo que estaba previsto en el concepto de los fondos de ahorro y que lamentablemente un concepto como ese fue eliminado por el actual gobierno. En los últimos 10 años nos han vendido la idea de la necesidad de hacer un cambio de matriz productiva y para ello se ha invertido gran cantidad de dinero en nuevas hidroeléctricas que supuestamente iban a producir energía más barata para poder dinamizar la economía. La energía es uno de los costos más importantes y altos de cualquier industria que quiera desarrollarse en nuestro país. Pero ¿cuál es la realidad actual y cómo lo ve? Porque yo he escuchado el siguiente análisis y comentario, quisiera su opinión y su análisis. Y es que ahorita estamos produciendo, digamos, tenemos ya el Coca-Cola Sinclair en marcha, pero no logramos bajarle el costo a la energía como se anunció, como se prometió, como se esperaba. Incluso, pues, no sé si estamos siendo competitivos para poder venderla, como dijeron que la iban a vender, en otros países al exterior. Bueno, lamentablemente estamos en una suerte de desaprovechamiento de esos proyectos. Le estamos vendiendo a Colombia 6 kilovatios hora mes, mientras que aquí nos están cobrando a los ecuatorianos 10, 11 kilovatios hora mes. Eso quiere decir, pues, un costo absolutamente superior al que estamos cobrándoles a Colombia. En segundo lugar, me da la impresión que no ha bajado el costo porque le están incorporando el tema del endeudamiento para hacer esos proyectos a lo que pagan los consumidores y adicionalmente por problemas de gestión y administración. Yo creería que ahí también tenemos otro problema adicional. Pero lo de fondo es que si ya nos metimos en estos proyectos, lo obvio sería que se abarate el costo de energía eléctrica, pero de una economía que camine, Janet, porque ¿cuál es el problema? ¿De qué le sirve a usted
las refinerías si cada vez hay menos empresas en el Ecuador porque el país está en recesión? Usted tiene que recuperar la actividad económica para que eso se pueda potencializar, para que la energía barata pueda ayudar a que la economía crezca más. Si el entorno no es bueno, ni siquiera estos proyectos se les puede sacar el jugo, como se dice, para potenciar la economía. Nosotros tenemos aquí que repensar en el tema de la matriz productiva cuáles proyectos son prioritarios para el Ecuador. Ahora no tenemos cómo pagar a los jubilados y estamos con una refinería aplanada, solamente el piso, que es el tema del aroma en Manabí. Yo creo que hay que priorizar las obras. Probablemente el Ecuador todavía no está para tener ni siderúrgicas ni petroquímicas. Entonces, inclusive para refinación que hay que replantear. Aquí hay que hacer priorización del gasto. No podemos, por tener megaobras o por hacer anuncios absolutamente gigantescos de elefantes blancos, meternos en cosas que ni vamos a tener los recursos ni vamos a poder mantener. Hay que ser absolutamente cuidadosos. ¿Dónde queda, Mauricio, las declaraciones que aquí en este set las hizo en algunas ocasiones el ministro Rivera, en el sentido de que le critican? ¿Por qué le critican que haberse endeudado a unos costos tan altos? Y, por ejemplo, tiene un Coca-Cola Sinclair en donde se ha invertido parte de la deuda, pero al 10%, por poner un ejemplo o por redondear la cifra, pero se tiene un rendimiento del 29%, dijo él. ¿Cómo le ve a ustedes? ¿Es tan así, tan fantástico de invertir algo al 10% y poder recuperar el 29% de lo invertido? Janet, ese es lamentablemente el resultado de no haber estado en la cancha. Una cosa es el papel, otra cosa es la práctica. Hay que tener claro de que no todo lo que uno pueda hacer en un computador lo puede hacer en la práctica. Los proyectos que tienen rendimientos altos tienen que probarse en el tiempo si efectivamente ese rendimiento da ese resultado. Es decir, a mí me puede dar el 20 o el 29 o el 30% de rendimiento, pero eso tengo que probarlo en el tiempo. Caso contrario, es una estimación a futuro de lo que podría estar rindiendo. En este caso, si usted le incorpora el endeudamiento a los proyectos hidroeléctricos y ese endeudamiento le traslada valor presente, usted va a darse cuenta de que no es la cifra que se está mencionando. Y sobre todo porque en el caso del Ecuador y por la ideología del gobierno, todas estas obras la ha querido hacer el gobierno. Él ha querido girar el cheque de todas las obras, hasta de la última acera de este país. No ha buscado esquemas para que el financiamiento de la obra también pueda venir, por ejemplo, de inversión privada, de inversión extranjera, con figuras que están inclusive auspiciadas por la propia ley. Y de esta manera bajar el costo para el Estado y que sea mucho más real el proyecto y sobre todo sea sostenible en el tiempo. Entonces pueden poner lo que quieren en el papel. En la práctica las cosas no son tan iguales como se dice en un computador o en un escritorio. Así no funciona la cosa. Por último, Mauricio, quisiera recoger su opinión sobre todo el tema de corrupción que se ha conocido en las últimas semanas, que cada día es más intenso, cada día tenemos más sorpresas y yo creo que vamos a tener muchas sorpresas más. Simplemente hay que darle un poquito de tiempo al tiempo, pero eso también cuesta. Yo siempre pregunto esto porque hay todo un aparato de corrupción montado ya en el Estado que nos cuesta un montón de dinero a los ecuatorianos, y con el dinero que se podría hacer un montón de obras y que se podría invertir o ayudar a reactivar la economía. No sé usted cómo lo ve, si el tema del dinero que se fuga por la corrupción realmente puede golpear la economía de un país. Janet, a veces la gente ve como el tema de corrupción algo lejano, algún negocio entre gente del gobierno y algún contratista privado. La cosa no es así. El problema de la corrupción conlleva una serie de gastos que terminamos pagando todos. Voy a dar el ejemplo. Las obras que hace el gobierno, en lugar de costar 100, cuestan 200. ¿Para qué? Para que ese excedente permita repartir en todos los actores de la corrupción. Y ese aumento del precio de las obras se traslada a los ciudadanos o con más impuestos o con más deuda, que finalmente terminamos pagando todos. Entonces, sí hay un impacto real y directo de la corrupción para el ciudadano, más allá del tema
de los valores que obviamente se pierden cuando se producen estos hechos. Aquí yo lo único que aspiro, Janet, es que aquí se encuentren a todos los responsables, sean quienes sean, pertenezcan a los partidos que pertenezcan y sea la ley que sancione como debe sancionar. Aquí no puede haber auspicio absolutamente para nadie. Ojalá esto se pueda producir. Me da mucha hasta vergüenza de que se destape la olla por instancias internacionales. Se destape el problema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por un problema de la FIFA afuera, y ahí se abre el problema adentro. Se destapa el tema de la corrupción aquí por el asunto de Odebrecht, que también estalló en el exterior y que rebotó en el Ecuador. Me hubiera sentido bastante mejor que sea la justicia nuestra la que abra estos procesos y sancione a los que tiene que sancionar. Nosotros en el programa de gobierno estamos promoviendo una suerte de que los delitos o las sanciones por corrupción sean con el mismo tratamiento que lo que tiene de lesa humanidad. Es decir, si el corrupto se va de aquí y está radicado en cualquier otro país, pues que se le traiga de la oreja al Ecuador y que se pague aquí todo lo que ha causado para el país y para la gente, porque esto, como explico, tiene un impacto directo en la ciudadanía. Y que devuelve el dinero que se robó. Se olvida también, Mauricio, de que el tema de Petroecuador y de los Panama Papers hoy se sabe por la prensa internacional. Aquí realmente la justicia nos debe muchísimo. Mauricio, le agradezco mucho. Así es, muchas gracias. Le agradezco mucho por esta entrevista. Es quizá la última que tengamos en este espacio con usted. Ya entramos en una carrera con miras a las elecciones del 19 de febrero. A partir de la próxima semana tendré aquí a todos los candidatos a la presidencia de la República, uno por uno. Cada día hay un par de días que podré tener otras cosas. Así que le deseo muchísima suerte y pues hay que ver qué sucede el próximo 19 de febrero. Muchas gracias, Janet. Estamos muy optimistas y por eso estamos sonrientes con la campaña. Nos ha ido muy bien, así que esperamos pues tener excelentes noticias el día 19 de febrero. Lo repito, que tenga mucha suerte.